quiero hablar en esta tarde. Ustedes saben que estamos llamados a levantar una generación de primogénitos, ¿sí? Estamos llamados a llevar a la iglesia la estatura de Cristo. La estatura de Cristo es el varón perfecto, es el primogénito, y nosotros tenemos que levantar primogénitos. O como le estoy llamando yo al mensaje, desatando el linaje escogido, que sería lo mismo. Entonces vamos a ver primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje, ¿sí? Un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿qué? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahí ese versículo nos habla que somos un linaje escogido y un real sacerdocio. O sea, reyes y sacerdotes, dice la palabra que somos. Dos unciones que se tienen que desatar en nuestra vida. La unción sacerdotal y la unción que le llamamos regia, la unción de rey. ¿Por qué? Porque como saben, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, y es la estatura que Cristo nos quiere llevar como reyes. Dice que Él nos ha escogido, nos ha hecho un linaje. Hay un linaje especial que es un linaje espiritual. Sí, esto no tiene que ver con sangre, no tiene que ver con los covecinos, ni con los esperantios, ni con los Villanueva. Tiene que ver con una simiente santa, con una semilla espiritual, un linaje espiritual. Y es el que queremos que cada día salga más a la luz. ¿Sí? El linaje que realmente pertenecemos, queremos que se manifieste, ese linaje que es de Cristo. Claro que hay que trabajar mucho para poder visualizarlo. Lo que tenemos que es visualizar el linaje santo. Y dice que somos un pueblo adquirido para que anunciemos las virtudes. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que anunciar son las virtudes. Vamos a ver rápidamente a ver el Strong en las virtudes que tenemos que anunciar. Si lo vemos allí, Él nos ha hecho un linaje para que anunciemos, dice, arete, ¿sí? Hombría, valor, excelencia, virtud. Dice la palabra que nosotros tenemos que anunciar la excelencia, ¿sí? La excelencia de Jesús. Tenemos que manifestar la excelencia y la virtud ¿de quién? De Jesucristo, ¿sí? Ahora va a ser importante ver la imagen que nosotros tenemos de Jesucristo, porque si vamos a anunciar, vamos a representar o vamos a manifestar la imagen, la excelencia de Jesucristo, tendremos que visualizarlo, ¿sí? Sería importante saber qué Jesús es el que estamos anunciando. Si el Jesús es el que andaba por las calles, ¿sí? Sanando, haciendo diferentes milagros, ¿sí? Con los pobres, con los más necesitados. Pero también hay una imagen de un Jesús que está sentado a la diestra del trono. ¿Sí o no? ¿Dónde está Jesús hoy? Sentado a la diestra del trono. Y creo que ese es el Jesucristo que la iglesia tiene que manifestar. Porque dice que somos transformados a su gloria, a su imagen y semejanza, a la gloria de Cristo. Entonces creo que el Jesús que nosotros tenemos que manifestar o que tenemos que representar es el Jesús de gloria. ¿Sí o no? La pastora estábamos enseñando ayer y decía que nosotros somos cartas abiertas. O sea, lo que quiere decir el apóstol Pablo, que tiene que hablar más mis hechos que mis palabras. De una u otra manera, tiene que hablar, si somos cartas escritas, cartas abiertas, cartas que la gente puede ver, tendríamos que manifestar más hechos que lo que decimos, ¿o no? Cartas abiertas es que con nuestra vida, con lo que manifestamos, nuestro caminar, con eso hablamos. Ahora, fíjese lo que dice la Biblia para apoyar lo que estoy diciendo. Isaías 61, verso 9.
Queremos en este tiempo entonces, las próximas generaciones, manifestar el linaje. Dios está poniendo ese corazón en los corazones de los siervos. Lo que no hemos podido alcanzar, lo que no podamos alcanzar, que lo alcancen nuestras generaciones. Dios es un Dios de generaciones. ¿Sí? Abraham tiene una promesa grande porque lo que Dios hace es grande. Y lo que no pudo alcanzar a ver a Abraham o hacer a Abraham, lo alcanzó por su descendencia. Tenemos que tener esa vista, que lo que no podamos hacer, lo tenemos que hacer para Cristo, manifestar ese linaje. Mire, dice, la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, ¿sí? Y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Amén. ¿Qué dice? Que todas las naciones los van a reconocer. Y todos los que los vieren, ¿sí? ¿Tendrá que haber una manifestación física de alguna manera? ¿Sí? La espiritual principalmente, pero también habrá que haber una manifestación de alguna manera física, ¿o no? Dice, todos los que los vieren reconocerán que son linaje, ¿sí? No solamente no todos los que los escucharen, sino también todos los que les vieren. Ahora la pregunta es, ¿qué piensa quizás tu vecino cuando te ve a ti? ¿Qué piensan tus familiares de ti? ¿Qué piensan las naciones de la iglesia? O no digamos la iglesia porque todavía no alcanzamos a poder lograr eso, ¿no? Pero, ¿qué piensan las naciones cuando ven los evangélicos? ¿Sí? Cuando ven un local, cuando ven un cartel que dice iglesia evangélica, ¿qué piensan las naciones de eso? Y muchas veces apoyo lo que dice el apóstol, muchas veces ven una ONG, muchas veces ven un lugar para los que están deprimidos, ¿sí? ¿Cuánto hemos llegado al Señor mal? La verdad que sí, de alguna manera hemos llegado al Señor porque hemos tenido diferentes problemas, ¿sí? Bueno, a mí se me reveló el Señor con 18 años y no estaba en una edad de muchos problemas, más bien estaba en una edad de Pero yo le puedo en verdad decir que, aunque tenía mis problemas, yo llegué al Señor por revelación. Porque con 18 años, para uno quedarse en la iglesia, solamente se le tiene que revelar. Sí, porque a un joven, por mucho que le martillemos la cabeza, si no se le revela, no se va a quedar nunca en la iglesia. Entonces, pero bueno, hay gente que llega por revelación y hay otra gente que llega por, ¿qué podemos decir? Por desesperación, por necesidades, ¿no? Pensando que Dios es un tipo de amuleto, que si estamos en la iglesia Dios nos va a bendecir y seguramente que tengamos no sé qué porcentaje de la iglesia así, pero bastante. Un porcentaje en la iglesia que solamente está en la iglesia para que Dios le ayude, ¿sí? Para que Dios le bendiga o también esperando que termine la reunión para recibir un carro de comida, ¿sí? Es un lamentable hecho, pero que está. Pero la iglesia que vemos en la Biblia, la iglesia que se tiene que manifestar, dice que las naciones, dice que, se me perdió el verso, dice que los reconocerán, ¿sí? Reconocerán que son un linaje bendito. Y yo creo que esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Yo creo que en el último tiempo la iglesia tiene que manifestar unas estaturas o una madurez grande. ¿Sí o no? Hace tiempo le preguntaba yo a mi madre, proféticamente, o vemos en la Biblia, ¿cómo va a estar la iglesia cuando Cristo venga? ¿En qué posición está la iglesia de Cristo que venga? ¿Sí? Reinando, ¿sí? No vemos que la iglesia esté reinando en el planeta, pero sí vemos que la iglesia está en una estatura para reinar. Sí vemos que la iglesia dice que va a estar ataviada, dice que va a estar preparada, dice que va a estar a la estatura, ¿sí? ¿O no?
Dice que va a estar una estatura preparada, ataviada, y esa es la iglesia que Cristo viene a encontrar. Sí, ahora vamos a ubicarnos cada uno de nosotros en ese lugar. ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Estamos realmente representando a Cristo? ¿Estamos realmente manifestando al Rey de Gloria? ¿Sí? Esto no es para avergonzar a nadie, esto es para escudriñarnos. ¿Sí? Esto es para que la palabra nos haga reflexionar, nos haga meditar y nos haga visionar qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque a Dios no lo vamos a manejar a nuestra manera. ¿Cuántos saben que a Dios no lo podemos manejar a nuestra manera? Nunca no hemos podido manejar a Dios a nuestra manera. Nunca hemos podido manejar a Dios por lástima. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer nosotros, tenemos que conocer a Dios. No que Dios nos conozca a nosotros. Dios nos conoce a nosotros. Tenemos que nosotros conocer a Dios o conocer cuál es su propósito y su voluntad en nuestra vida. ¿Sí o no? Dios no va a decir, bueno, este ya me cansó, le voy a dar lo que quiere. No. Nosotros venimos a Cristo para conocerle. ¿Sí o no? Ay, papá. Vamos a ver unos versículos entonces. ¿Cuánto cree entonces que Dios viene a buscar una iglesia lista? ¿Sí? Entonces vamos a ver a través de la palabra cómo tiene que estar la iglesia que viene a buscar Cristo. Vamos a ver Miqueas 4:1. Estoy estrenando ordenador, no sé si se han dado cuenta. No lo he podido estrenar antes, recién ahora lo estoy estrenando. Así que tiene que ser en la casa del Padre. Vamos a ver cómo dice. ¿Acontecerá cuándo? En los postreros. ¿Sí? No está diciendo en el último, ni está diciendo en el comienzo de cuando ya venga Cristo, sino que está hablando en los últimos. ¿Sí? En los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Presta atención un momento en esto. Dice la palabra en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, en los últimos días. ¿Sí? No me está hablando de cuando ya venga Cristo, ni en el último momento. Está hablando de los últimos tiempos que tiene que atravesar la iglesia. Dice la palabra que vendrán muchas naciones. ¿Sí? Por eso se tiene que preparar usted. Por eso estamos los ministerios capacitando, porque van a venir las naciones. O tendría que ser así, que vengan las naciones, ¿a qué? Para que les enseñemos. Esto es lo que tiene que hacer Cristo, no sé si hay fe aquí. Esto es lo que tiene que hacer Cristo. Esto es lo que yo me quiero proponer en mi vida. Esto es lo que yo espero en mi vida. Que van a venir las naciones porque Jehová va a establecer el monte. ¿Cuál es ese monte? ¿Cuál es la Jerusalén? ¿Cuál es la Sión? ¿Sí? La iglesia, la Jerusalén celestial a la que nos hemos acercado, a la congregación de los primogénitos. Está hablando de la iglesia. Ese monte van a venir las naciones. Por eso la iglesia tiene que estar capacitada, tiene que estar preparada. ¿Cómo va a recibir las naciones? Las naciones tendrían que venir a la iglesia, y no estoy hablando lo que ya sabemos que la iglesia se tiene que meter en la política y todo eso, no. Estamos hablando del gobierno de la iglesia. Las naciones tendrían que venir a la iglesia a pedirnos consejo. Las naciones tendrían que venir a la iglesia para pedirnos dirección. ¿O no pasó eso nunca? Sí pasó, ¿no? José, Daniel, ¿sí? Porque dice que era entendido en los tiempos. Ahora la iglesia tiene que preparar para esto.
la salud tendría que venir a la iglesia. La educación tendría que venir a la iglesia. ¿Sí o no? ¿O estamos delirando? Vendrán muchas naciones y dirán, vamos a subir al monte de Jehová. ¿Esto va a ser cuándo? En los últimos días. No cuando Cristo venga, cuando haga la redención, en los últimos días tiene que pasar esto. Entonces tenemos que preparar una iglesia. Estamos llevando una iglesia, hemos dicho, a formar una congregación de primogénitos. ¿Qué son primogénitos? Son primeros, son cabezas. Y la iglesia tiene que estar preparada para cubrir estas áreas. Tenemos que estar capacitados para cubrir estas áreas. O solamente vamos a recibir a la gente que viene de divorcio, de separación, al que no tiene para comer, ¿sí? A gente que está desahuciada porque tiene una enfermedad y busca a Dios en el último instante. Yo creo que tenemos que estar preparados para todo. Yo no desecho una cosa y acepto otra, pero yo digo que tenemos que nuestra mentalidad de reyes y sacerdotes tiene que ser para todo. Tenemos que tener capacidad para cubrir a esa gente. No podemos nosotros achicar la puerta de la iglesia o la puerta de salvación de Cristo. ¿Sí? Porque primeramente que la salvación viene de Cristo, pero nosotros somos puerta, ¿o no? Entonces como puertas, ¿sí? O como padres que Dios nos va a hacer, como coberturas que nos va a hacer a muchos de nosotros, tenemos que tener la capacidad de cubrir a mucho tipo de gente. Si no, estamos limitando la visión de Dios también. Estamos limitando a la iglesia. Y tenemos una batalla tremenda porque la iglesia hoy, cualquier movimiento que uno hace que no encaja con el proyecto evangélico, te condena. ¿O no? Antes de venir aquí estaban acusando a una iglesia porque habían hecho una obra de teatro, un musical, ¿sí? Habían hecho un musical, pero hay que reconocer que esa iglesia está en un lugar que el evangelio no es como en Latinoamérica, sino que es en un lugar donde no funciona de otra forma poder captar gente, ¿sí? Porque podemos captar hombres sin dejar el diseño. Yo puedo alcanzar pecadores, Jesús alcanzó pecadores sin dejar su lugar de rey. Por eso Jesús dice que se hacía pobre para los pobres y el apóstol Pablo judío para los judíos, griego para los griegos. Pero condenar a una iglesia porque estén haciendo un show musical, que eso puede ser más evangelístico que otra cosa, ¿sí? No es que yo estoy haciendo cosas para ganar gente, sino que yo estoy abriendo puertas para que la gente venga, para que yo les pueda mostrar el diseño. Si no, la gente, ¿cómo va a conocer a Cristo? Pero hay que abrir un poquito la mente, ¿o no? Porque si vamos a cubrir naciones, tenemos que tener una mente preparada, abierta para poder cubrir a las naciones. Y si Dios nos ha dado la capacidad, la manifestación, la revelación de poder entender el diseño y otra gente no lo puede entender, pues es porque Dios nos ha escogido. Pero tenemos que abrirnos para el último tiempo, poder cubrir las naciones, poder darle un consejo a un médico, a un abogado, no sé. Porque esa creo que es la manifestación del linaje real que vamos a desarrollar en el último tiempo. Vamos a poner Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Yo le estoy dando nada más un toque, un panorama de lo que Dios me está mostrando últimamente. Después, si me equivoco, mi madre me agarrará en la casa. Sí, aquí está el espíritu de la madre por todos lados.
lo primero que dice, vi tronos. Sí, sabemos que el Apocalipsis es un libro de revelación y sabemos que Juan tuvo una gran revelación. El ver trono es parte de que estamos alcanzando una estatura. Vi tronos, dice el apóstol Juan. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad. Diga conmigo facultad o capacidad. ¿Sí? En tiempo pasado dice recibieron. Otra versión dice los que habían recibido potestad. Entonces si me está hablando en el tiempo pasado, me está hablando de este tiempo. ¿Sí? No es que nos vamos a llegar ante la presencia de Dios y el Señor ahí nos va a poner un vestidito a cada uno y nos va a dar una facultad. La facultad la recibimos ahora. La capacidad y la potestad. Entonces, los que van a estar allí, los que se van a sentar, van a ser aquellos que durante este tiempo recibieron esa capacidad y esa facultad. ¿O no? Entonces Dios, de alguna manera, creo que nos está capacitando, nos está revistiendo, nos está dando capacidades para que podamos reinar con Él. ¿Sí? Cristo viene a buscar una reina, Cristo viene a buscar una iglesia para poder reinar. Pero en este tiempo es donde Dios nos está capacitando, donde Dios nos va a dar capacidades, donde Dios nos va a dar facultad. ¿Cuántos quieren facultad? Veo cara como diciendo, yo no soy de esto. Esto es por fe, hermano. Nos fuimos a Madrid prácticamente con mi esposa por fe. Sí, creyendo. No, nosotros no éramos predicadores, no predicamos tanto como ahora. Habíamos predicado 3 o 4 veces aquí, 2 o 3 veces en la radio. Pero hicimos el paso de fe, le creímos a Dios. Lo que Él cree de nosotros, no lo que yo creo de Dios. Primero le creemos a Dios y después se manifiesta lo que somos. Entonces usted le tiene que creer a Dios esta palabra. No se tiene que medir usted y a ver si, con la estatura que yo tengo, a ver si estoy postulado para rey. No, el Señor lo ha escogido a usted. Dice, Él nos escogió y somos un linaje escogido. O sea, no un linaje seleccionado. No, Él no ha hecho una selección. Él nos ha escogido, dice, desde antes de la fundación del mundo. Con nuestro fallo, con nuestras incapacidades, porque dice la palabra, a lo vil del mundo escogió Dios. A lo que no era. A lo que no era para que sea. Pero le tenemos que creer a Él, porque si hay algo que a Dios le desagrada, es la incredulidad. ¿Sí? A Dios le desagrada más la incredulidad que cualquier otra cosa. Entonces yo lo que te quiero animar en esta noche es a que tú le creas a Dios que te ha escogido con un plan. Y que de alguna forma la palabra te cambie o te acomode, ¿sí? A lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Pero es Él el que lo va a hacer. Para nosotros sería imposible hacer esta obra, ¿sí? Pero Dios va a hacer la obra a través de nosotros. Tiene que ver solamente un corazón disponible. Un corazón que le diga, sí, Señor, heme aquí. Yo no tengo la capacidad, pero tú me vas a dar la capacidad. Tú me vas a dar la facultad. Ahora vamos a ver en la palabra, dice, recibieron facultad. No nacieron con la facultad. No hemos nacido ninguno de nosotros con mucho saber. Y el apóstol Pablo dice, vosotros no sois muchos sabios. ¿Sí? Somos muchos brutos. Tampoco le gusta que ni tan poco ni mucho, ¿no? Muchos no hemos terminado ni la secundaria. Pero Dios nos ha escogido. Y yo le creo a Dios. Y yo creo a su palabra. Y estoy predicando las virtudes de aquel que me llamó. Vi tronos y recibieron facultad. Entonces Dios en este tiempo nos va a ir dando facultad o nos va a dar capacidad o potestad. Sí, es la palabra auxousia también que se usa mucho para potestad. Ahora vamos a ver un versículo más. Vamos a Lucas. Lucas 19. Capítulo 19, verso 11. Dice así:
Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Sí? Porque nos gustan todas las cosas inmediatamente, todas las cosas en el acto. ¿Sí? Así es el sistema. Mientras más fácil, mejor. Y es todo un engaño. Todo lo que venga fácil es un engaño. Empezando por el dinero fácil. Y tampoco podemos ser un hombre de Dios de un día para el otro. Es todo un proceso que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Cuánto creen que Dios está procesando su vida? Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino. Y al volver, para recibir su reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo que negociad entre tanto que vengo. ¿Sí? ¿Qué lo que hizo el Señor? Se fue y le dio minas y le dijo que negociaran. Sí, entonces de alguna manera el reino es un gran negocio. ¿Sí? En el buen sentido de la palabra, algunos lo usan como el sentido malo. Eso es un gran negocio, el evangelio. Pero viéndolo en el sentido bueno, el evangelio es un gran negocio, una gran empresa donde Dios nos ha puesto. ¿Sí? Entonces usted se tiene que ubicar en el lugar que Dios lo ha puesto y el Señor te está diciendo negociar. O sea, multiplicar lo que te he dado. Te da una mínima capacidad de que yo solamente cojo la fregona. Bueno, cómprate otra. Poner un palo de... No, lo que está diciendo es que nos movamos, ¿no? Con lo que Dios, con la capacidad que Dios de alguna manera te ha dado, que la puedas negociar. ¿Sí o no? Yo me he puesto como ejemplo. Cuando llegué al Evangelio no cantaba, me puse a cantar y de a poquito Dios parece que me fue un poquito perfeccionando la voz para poder cantar un poquito mejor y que se pueda escuchar por lo menos. Pero Dios nos va a dar a medida que nosotros multiplicamos la capacidad de que Dios nos da. Sola no se va a multiplicar tu capacidad en ningún área. Sí, cuando hablo de capacidad, hablo en diversas áreas. Dios tiene diversas áreas para bendecirnos. Pero en el verso 21, sabe que les dio una mina a cada uno. Uno la multiplicó por 10, el otro la trajo por 5. Y había uno que dice en el verso 21, dice, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Este hombre se quedó paralizado. Sí, porque tuvo miedo. Y es un tema en la vida de los cristianos. No el temor de Jehová, sino el miedo. ¿Sí? El miedo a multiplicar o producir lo que Dios le ha dado. ¿Sí? ¿Y el Señor qué le dijo? Entonces le dijo, mal siervo. ¿Sí? Alguien que tiene temor es un mal siervo. Por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Entonces el miedo paraliza nuestra vida. Venimos con muchos miedos de nacimiento. El diablo, por meter al diablo, siempre va a querer anularte. ¿Sí? Y el miedo es una de las cosas que paraliza. El miedo es una de las cosas que paraliza. Entonces, si Dios te ha dado algo, Dios quiere que los produzca. ¿Sí? Dios quiere que los multiplique. Dios quiere que tus dones los saques. En el debido orden, por supuesto. Pero quiero que se quede con lo que dijo el Señor. Negociar. ¿Sí? Negociar. Estamos viendo que lo que el Señor está dando son capacidades. Y según la habilidad que nosotros tengamos en la tierra, según lo que nosotros le creamos a Dios
y movamos las capacidades que Dios nos da, va a ser, ¿sí? Va a ser si vamos a recibir facultad, o en otras palabras, estoy predicando lo mismo si vamos a ser primogénitos, ¿sí? Si vamos a ser primicia para Dios. Esto le tenemos que enseñar a los hombres, que todo lo que tenemos es de Dios. Esto es lo que tenemos que enseñar a los hombres, que todo lo que tenemos, los talentos, los dones, como le llamemos, lo que hemos recibido en nuestra vida, es de Dios. Nada de lo que tenemos es nuestro. Lucas 12:42. El Padre nos ha puesto en la tierra como mayordomos. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé su ración? ¿Cómo nos compara el Señor? Como mayordomos. Sí, mayordomo es un administrador. Un rey es un administrador. Si un rey está al frente de una nación, es porque es el administrador de esa nación. Entonces nosotros en la vida lo que tenemos que hacer es ser mayordomo, es ser administradores. ¿De qué? Del ministerio, de nuestro trabajo, de nuestro tiempo, de todo. El Señor nos compara como mayordomos. Y el Señor está viendo qué hacemos nosotros en nuestra vida, qué hacemos con nuestra vida, qué hacemos con nuestro tiempo, qué hacemos con los recursos, con los pequeños. Es que, Señor, yo nada más tengo 3 euros y un coche. Puedes hacer mucho, pero tienes que saber que eres un mayordomo de esta vida. Tienes que saber que el Señor te va a pedir cuenta. ¿Qué has hecho con los 60, 70, 80, 90 años que te he dado en la vida? ¿Qué has hecho? ¿Qué has producido? No, yo soy cristiano y todo el que cree será salvo y ya está. Se acabó el evangelio. Y he pasado 20, 30 años sentado los domingos. Yo creo que el evangelio es vida. El evangelio no es una religión. ¿Sí? Nosotros quizás lo hemos llevado a una esfera de religión. Pero el evangelio que Cristo nos ha llamado es vida. En todas las áreas. No podemos sacar a Cristo de algunas áreas de nuestra vida. ¿O no? El tiempo nos lo ha dado Dios. Entonces, si yo paso 1 hora en la iglesia y 23 horas sentado frente a un sofá, tampoco estoy administrándome bien. ¿O no? Porque una cosa es que yo esté pasando escasez porque Dios ha permitido una prueba, porque sé vivir en la escasez. Pero otra cosa es estar pasando escasez porque no soy buen administrador de mi tiempo. ¿O no? No, le vamos a echar todas las culpas a las pruebas de Dios. Entonces hay un tema que se ve en la iglesia, que hay veces que nos cruzamos de la línea de lo espiritual a lo irracional. Sí, que hasta el mundo se da cuenta que a muchos evangélicos no les gusta trabajar. Entonces, pues usted se da cuenta, por ejemplo, hasta en nuestras oraciones, oramos y le decimos, Señor, dame un micrófono nuevo. Pero anda a trabajar y comprate un micrófono. No, cosas como esa, ¿no? Le pedimos, o sea, como que disfrazamos un poquito de espiritualidad todas las cosas. Entonces yo creo que de alguna manera hemos hecho una mentalidad evangélica, más que bíblica. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que romper. ¿Sí o no? Porque una cosa es que yo pase escasez, como hemos dicho, porque Dios me está haciendo pasar por alguna prueba. Pero para espiritualizarlo decimos, yo sé vivir en la abundancia y en la escasez. Como si fuéramos el apóstol Pablo. Y al apóstol Pablo no le llegamos ni a los zapatos. Entonces, tenemos que ver de levantar una generación con una mentalidad diferente. Yo creo, no sé. Si me equivoco, me arrepiento.
Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Ese haciendo así a mí me está demostrando que cuando venga el Señor, por más que sepamos que viene el mes que viene, yo tengo que estar funcionando, ¿sí? Quiere decir que yo no me voy a quedar con los brazos cruzados y porque ya queda poquito para que venga el Señor, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué me voy a sacar el graduado, el carnet de conducir? Por poner ejemplos prácticos. No, el Señor dice que cuando venga me tiene que hallar haciendo así, o sea, funcionando, ministerialmente o como sea. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. Aquí vimos lo mismo que hemos visto en Apocalipsis. El Señor ha visto un mayordomo fiel, un mayordomo prudente. Estamos hablando de mayordomo, ¿qué es entonces? Administradores. Sí, tenemos que ser administradores. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Cuáles son los bienes del Señor? Bueno, lo más valioso que tiene el Señor son las vidas, los hijos, ¿sí? Pero junto con eso son capacidades, ¿sí? Los bienes de Dios son capacidades, recursos y todo lo que Dios nos pueda dar. A uno dio 5, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, ¿sí? Dios no nos puede dar todo lo que nosotros pedimos porque quizá nuestra capacidad no alcanza, ¿sí? Nuestra auxousia, nuestro poder en Dios, ¿sí? Quizás no alcanza para que Dios me pueda dar todo, entonces yo tengo que empezar con lo poco, ¿sí? Si hoy no tengo mucho, todo lo que he soñado en mi vida es porque nunca he sido fiel en lo poquito todavía, y Dios no me puede llevar todavía más, porque no me alcanza mi capacidad. A cada uno le dio según su capacidad, y se fue lejos, ¿sí? O sea que Dios nos ha entregado capacidades, ¿sí? Nos ha entregado sus bienes y se fue lejos. O sea que nos ha dejado como administradores en la tierra. Nos ha dejado como representantes en la tierra. Entonces hay veces que cuando nosotros miramos para Él y le decimos, Señor, ayúdanos, el Señor hay veces que mira para abajo también le dice, a ustedes los he dejado a cargo. ¿O no? Hay muchas cosas que vamos a tener que responder nosotros. No siempre queremos que el Señor responda a todas las cosas. Y al que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí ha ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, ¿sí? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí 1 talento en la tierra, aquí tienes el que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Seguramente que estos versículos usted se los conoce de memoria, pero ¿cuántas veces necesitamos meditar un poquito más en ellos? ¿Sí? Porque el tiempo se nos está yendo. ¿Sí? Y el evangelio que Dios quiere es un evangelio de productividad, no solamente de palabra.
Si no, se nos van los años y seguimos sentados sin actuar, sin tomar un lugar, sin empezar a producir. El tiempo se va, el tiempo se nos pasa factura. Entonces, si estás produciendo, gloria a Dios. Si no estás produciendo, ponte a pensar, Señor, estoy administrando. Señor, estoy siendo un mayordomo con el tiempo que me ha dado, con las habilidades que me ha dado. O estoy teniendo miedo y estoy parado, estoy quieto. Y al que tiene, el Señor le da más. ¿Y cómo puede ser? Parece eso injusto, pero es un principio del reino. Uno va creciendo y va creciendo cada vez más y el otro se va quedando. ¿Por qué, Señor, no va repartiendo? Porque Dios parece que no es comunista. Al que tiene le da más. Y al que tiene poquito se lo quita y se lo da al otro. Pero entonces todo lo que tenemos no nos pertenece a nosotros. Si supiéramos realmente que el tiempo que tenemos no nos pertenece, no haríamos a veces lo que hacemos. Haríamos mejores cosas. Y esto lo he pensado ahora. Que el tiempo no nos pertenece, el tiempo también es de Él. Entonces yo tengo tiempo, voy a jugar a la Play. Tengo tiempo, voy a pasar. Si supiéramos que el tiempo no nos pertenece, ¿cuántos sabían eso? El tiempo no nos pertenece. Mire lo que dice este versículo. No lo he apuntado. En Lucas 16. Volvemos atrás. Lucas 16, 11. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Así que resulta que las riquezas, sí, todo lo que podamos administrar como la riqueza, no somos fieles, dice que no nos va a dar lo verdadero. Significa que todo lo que administramos no es verdadero. Y lo dice el segundo versículo, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces todo lo que manejamos no nos pertenece. Todo lo que manejamos no es lo nuestro. Lo nuestro nos va a dar el Señor cuando Él venga. Nos va a dar conforme a la capacidad que tengamos de administrar. Si hoy somos buenos administradores con todo lo que Dios nos ha dado, Dios nos podrá recompensar. Y es algo que enseñamos mucho ahí en Madrid. Dice que el Señor viene a recompensar a cada uno según haya sido su obra, ¿sí? Y ya no estamos hablando de ir al cielo o ir al infierno. Estamos hablando de que Cristo nos va a recompensar según hayamos hecho alguna obra para Él. Y por supuesto conociendo la obra de Dios, no la obra de los hombres. Entonces enseñamos que la gente tiene que hacer algo para Cristo. Pero ahora nosotros en la iglesia tenemos que, de alguna manera, no sé, abrir las alas para mostrarle a la gente que todo lo que hacemos en el planeta Tierra le pertenece a Dios. No solamente lo que hacemos 2 horas el día domingo dentro del techo, sino que todo lo que hacemos fuera de la iglesia, vamos a dar cuenta a Dios. ¿Sí o no? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Entonces ayer la pastora decía algo, y tiene mucho que ver con lo que yo vengo enseñando y voy a seguir, de que Dios nos quiere prosperar, ¿sí? Dios nos quiere prosperar. Yo he tenido mucho, me abro con vosotros, he tenido mucho altibajo y mucha controversia en mí mismo en cuanto a esto, de que Dios nos quiera prosperar o no. De hecho, cuando llegué a Madrid y ya tenía los primeros discípulos, yo les decía, aquí vamos a enseñar la palabra de Dios, aquí nos vamos a enseñar a ganar dinero. El que quiera aprender a hacer finanzas, que vaya a un
a un gestor financiero, por decir. Sí, un hermano me dijo en algún momento, pero pastor, ¿cómo que no? ¿Usted no quiere que haya finanzas? Sí, Dios lo va a traer, pero yo no tengo por qué enseñar. Y me he cerrado la boca yo solo. Porque ya he hecho ya conferencias y todo sobre finanzas. ¿Por qué? Porque entiendo que un padre tiene que cubrir todas las áreas. Sí, un padre no podemos cubrir solamente el área sacerdotal, digamos, de ministración, sino que Dios a nosotros nos va a entregar todas las cosas. A la iglesia le va a entregar Dios las finanzas. Entonces, de alguna manera, he tenido muchas controversias porque muchas veces me aparté de Dios, ¿sí? Por causa de las finanzas. Muchas veces me aparté por causa de un negocio, ¿sí? Porque un negocio te ocupa casi todo el corazón. Pero era mentira de mí. Lo que no estaba sano en el alma para poder hacerlo. Como dijo la pastora ayer, Dios nos quiere prosperar como prospera el alma, como prospera tu alma. O sea, Dios no quiere sanar para poder prosperarnos. Si Dios no nos ha dado todavía es porque nuestra alma no está capacitada ni sana para poder ser prosperado en cuanto a las finanzas. Sí, les voy a dar un par de versículos. Por ejemplo, veamos Proverbios 13:22. Dios sabe que muchas veces que nos puede prosperar, nuestro corazón se desvía. Pero no es el estado de la iglesia del último tiempo. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, ¿sí? Un padre tiene que saber dejar herencia. Pero la riqueza del pecador está guardada, ¿para quién? Para el justo, ¿sí? ¿La riqueza de quién? Del pecador. ¿Está hablando de money o no? Sí, porque en el cielo no va a haber pecadores. ¿Qué riqueza tiene el impío? La riqueza del pecador está guardada para el justo, ¿sí? Y ahí en el cielo tampoco queremos la riqueza. ¿Para qué la queremos en el cielo la riqueza? ¿Sí? La riqueza la necesitamos ahora. Entonces la riqueza del pecador dice que están preparadas, están guardadas para el justo. Pero que en su tiempo Dios no nos ha dado porque nos apartaríamos de Dios. ¿Quién nos aparta de Dios? Si la gente cuando está sin trabajo está en la iglesia y cuando consigue trabajo desaparece la iglesia. Y eso que tiene un sueldo miserable, pero ya no necesita a Dios. No, el fin de semana para descansar con mi familia. Es que es verdad, el dinero es tan malo. Es tan malo el dinero. Mire lo que dice Proverbios. Proverbios 18:11. Mire, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Esto es lo que piensa el rico. ¿Sí? El que tiene un poco de euro en el bolsillo, ya él tiene una ciudad fortificada. ¿Sí? Él ya tiene un muro, pero en su imaginación. En su imaginación. ¿Cuántos han tenido dinero alguna vez? Todos hemos tenido tiempo y ocasión, o alguno no ha tenido esa ocasión de tener un duro en el bolsillo. Toda la vida seco como... Bueno, ya hay ocasiones que he tenido dinero. Y de verdad que cuando uno tiene dinero es como que se sube un poco, ¿no? Sí, se olvida de Dios completamente. Es como que te levanta, el dinero parece que levanta la estima, levanta todo. No me miren como si soy el único pecador. Usted no. O nada más le pongo este ejemplo. Cuando va por el día 20, 25, los que cobran por mes, cuando son empleados, está el día 25 que no te alcanza para llegar a fin de mes, que tiene que pedir 5 euros para comprar. Está uno, ¿viste? Parece que se va hasta achicando. Y llega a fin de mes, cobraste los billetes y ya te inflaste otra vez.
ese día eres feliz. Y sí, el gozo del Señor es mi fortaleza. En la iglesia aplaude más, salta y todo. Así es el dinero. Primera de Timoteo 6:10. Porque es la raíz, ¿sí? Porque es la raíz de todos los males el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Está hablando de los cristianos, ¿sí? Está hablando de los hermanos. Dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Eso es lo que padecemos a veces los cristianos cuando nos apartamos, cuando tenemos un llamado de Dios. Y codiciamos lo que no tenemos que conocer, terminamos traspasados de muchos dolores. Dice la Biblia que es la raíz, ¿sí? Es la raíz. Entonces la iglesia, para poder recibir tanto riqueza como todos los atributos que ahora vamos a ver de Cristo, tiene que estar sana. Nuestro corazón tiene que estar sano, porque si no caemos en lazo, ¿sí? Podemos caer en lazo. Nada más, como decíamos recién, se te levanta tanto que no quiere recibir ni la corrección de la pastora. ¿Pero qué me dice la pastora? La compro. Tome, pastora, cállese la boca. Sí, porque el dinero pensamos que compra todo. Y el diablo tiene tomada la tierra a través del dinero. Es la raíz. O sea, el dinero es el poder que hay en la tierra. Por el dinero se mata, por el dinero se hace lo que sea, por el dinero se engaña, por el dinero entrega a tu hijo, a tu padre, a tu madre. Entonces mire si es tan fuerte que el diablo usa el dinero. ¿Cómo se metió Jesús al ministerio? ¿Cómo se metió el diablo al ministerio de Jesús? A través de Judas, a través del dinero, a través de la codicia. Entonces el diablo usa el dinero. Y el diablo tiene a la tierra así. Las guerras, el hambre, la enfermedad, de todo lo que hay, es a través del poder del dinero. ¿Quiénes le dan el poder? Los hombres le están dando el poder al diablo a través del dinero. El Dios de este siglo lo llama la Biblia. Lo llama Dios al diablo. ¿Por qué? Porque el hombre lo ha hecho Dios. Al dinero lo hemos hecho Dios. Entonces, ahí tenemos dos verdades. Verdad que Dios le quiere dar a la iglesia las riquezas, pero la iglesia tiene que estar sana para poder manejar ese nivel. Proverbios 22:4. Ahora usted dirá, no, yo soy humilde, a mí me gusta ser humilde, Señor. No me des nada. Pero eso no dice la Biblia. Una consecuencia de ser humilde, Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida. ¿Sí? ¿Son qué? La remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea, no es porque si soy humilde, tendría que estar recompensado por el Señor. Si no tienes un duro, yo creo que es el castigo de a veces no tener humildad y temor de Jehová. ¿Sí? Esta prédica seguro ahí en Madrid me linchan. Porque hay mucho más religioso. Ay, lo que hay allí. Mucho religioso. ¿Sí? Mientras más humilde, más santo. Por eso digo que se tiene que renovar la iglesia. Hay un pastor allí. Sí, no es malo. No son gente mala, ¿no? Por eso les digo, es la mentalidad que tenemos que sacar. Y va con una Biblia de papel, ¿no? Normal, como varios seguro que todavía tienen. Entonces le digo, mira Lesward, digo, podés manejar mejor, podés sacar mensajes más rápido. Sí, y él, por no decir que está mal, me dice, no, pero con la Biblia
Dice, con la Biblia la gente se da cuenta que eres cristiano. Dice, vos salís con un ordenador y la gente parece que sos un trabajador, pero salís con la Biblia debajo del brazo y la gente te dice, vas a la iglesia. O sea, ese es el testimonio que da nada más, que va a la iglesia o que es un evangélico. Eso es lo que necesitan ver las naciones de nosotros, que tenemos una Biblia bajo el brazo. Mentalidad. Entonces yo lo entiendo, yo entiendo que me diga alguien, no, yo que estoy muy acostumbrado con la Biblia, entonces me muevo más rápido, yo no entiendo que me diga eso, pero que me diga que es más santo porque lleva una Biblia de papel, eso no me lo creo. Y esa es por la mentalidad, porque cuesta cambiar, la gente tiene temor al cambio. ¿Sí? Tienen temor al cambio y como dice la pastora, entierran el talento o no reciben quizá un enviado de Dios que viene con una palabra fresca, con un mensaje nuevo, no lo reciben porque le da miedo el cambio. Y Dios nos quiere dar todos los recursos, y Dios nos quiere dar todas las cosas, y nosotros no queremos cambiar. Y preferimos aferrarnos a las cosas viejas. ¿Cuántos saben que necesitamos recursos? No es lo más necesario, como dijo la pastora ayer. Primero es la sabiduría, ¿sí? Primero es el diseño, primero es la palabra. Pero Dios nos quiere hacer expandir a través de los recursos. La televisión cuando hemos estado ahí ha sido una bendición. ¿Por qué no estamos otra vez? No podemos decir porque somos espirituales y Dios no quiere que vaya. No podemos ir otra vez porque no hay esto. Entonces, hay gente que le podríamos estar dando este mensaje, le podríamos estar dando el mensaje del diseño y todavía no podemos ir. ¿Por qué? Porque tenemos una iglesia, sin ofender, pobre, sin recursos. Necesitamos los recursos, necesitamos levantar. Seguramente que si lo tuviéramos lo pondríamos, ¿no? Seguramente cada uno da todo, como dice el apóstol. Los hermanos dan todo lo que tienen, pero no pueden dar más porque no hay. Pero si aumentamos la capacidad de la gente, si somos capaces de, en la generación que vienen, poder aumentar los recursos sin cambiar el diseño, sino que los principios de Dios sigan puestos donde tienen que estar puestos. Si lo que tienen que estar puestos bien son los principios, necesitamos los principios de Dios puestos donde tienen que tener. ¿Y qué se van a levantar contra eso? Pues los principados, ¿no? Contra los principios, ¿quién se levantan? ¿Me puede traer un poquito de agua? Entonces yo creo que, como hemos visto aquí, riquezas, honra y vida son la remuneración o la recompensa de que hay una humildad y que hay un temor de Jehová. ¿Sí? Si Dios prospera a un siervo de Dios, lo primero que pensamos es que anda en algo raro, ¿no? ¿O no? Gracias. Si Dios prospera a un predicador, si Dios prospera a un hombre de Dios, lo primero que pensamos es que se está robando los diezmos, la ofrenda, la primicia. Pero la Biblia dice que es una recompensa, la honra y la riqueza de la humildad y del temor. Ahora lo bueno sería que toda la iglesia fuera, una gran parte de la iglesia, no un 2%, un 1%, recibiera honra, mientras que el 99% todavía se le está dando palo para que avance, ¿o no? ¿Cuánto quieren en este tiempo crecer en Dios? La madurez en Dios tiene que ir acompañada con los recursos, digo yo. ¿Sí? Una iglesia que dice que está madura pero no tiene los recursos, todavía no tiene que haber alcanzado la madurez que Dios está pidiendo. Porque dice que vamos a alcanzar la estatura de Cristo
y la estatura de Cristo tiene que venir acompañada no solo con riqueza. Veo que siempre nos desviamos, no solamente monetariamente, sino todas las áreas de la riqueza. Por favor, Apocalipsis 5, verso 11. Verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar. Vamos a leer, son 7 atributos: el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cristo ha tomado, ¿sí? El Cordero ha tomado el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso es lo que nos pertenece a nosotros como la iglesia. Eso es lo que tenemos que abrazar. No solamente abracemos la cruz, que es la salvación. Ese es el primer paso. Tenemos que abrazar esto. Sí, y si nos cuesta a nosotros, con la revelación, imagínense al resto de la iglesia. ¿O no? 7 atributos, ¿sí? 7 el número de perfección. Son los 7 atributos que le falta a la iglesia para que sea perfecta. Entonces un hombre, como una iglesia, tiene que alcanzar esto. Cristo, cuando venga a buscar a la iglesia, se va a encontrar una iglesia así. ¿O no? Cristo se va a encontrar una iglesia perfecta. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Esta es la generación que vamos a levantar. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? A través de la palabra. ¿Sí? Porque la palabra es la que nos perfecciona, es el diseño. A través de los ministerios. No deja de ser un trabajo de la palabra, que Dios lo haga en mí. ¿Por qué? Porque si fuera por nosotros, si no es por la gracia y la misericordia de Dios, no vamos a poder hacerlo. No estaríamos aquí. Yo no estaría aquí, no sé usted si estaría mejor si no estuviera aquí, pero yo no estaría mejor. Esto lo vamos a alcanzar por la gracia de Dios, por la palabra que va a producir en nosotros el querer como el hacer. La palabra lo tiene que direccionar a usted. Y tenemos que sembrar esta palabra. Tenemos que sembrar este tipo de palabra. Tenemos que levantar una generación con esto. Tenemos que levantar gente en todas las áreas. ¿Sí? Vamos a tener, nunca pensaba decir esto, pero vamos a tener profesionales en algún momento. Vamos a tener profesionales viniendo a servir a Dios, viniendo a honrar a Dios, y en el momento del llamado, pues Dios le dará el llamado, ¿sí? Siempre le pregunté a mi madre, ¿pero qué, vamos a hacer todos ministerios? Bueno, hay gente de que Dios lo llama hasta que se cumple el llamado, pasa un proceso, y ese proceso sigue la persona actuando. Nosotros no vamos a tomar un hombre que viene de la calle con su empresa, no le vamos a decir, vende todo lo que tienes, ¿no? Como le dijo Jesús al rico. Vende todo lo que tienes y siéntate ahí, que te vamos a machacar hasta que te podamos enviar. No, porque tenemos que tener la capacidad de poder cubrir a mucha gente. ¿Cuántos me entienden por dónde?
¿Por dónde queremos tirar? Esto es desatar el linaje escogido. Y en la iglesia nos vamos a encontrar que tenemos una mentalidad contraria a todo esto. ¿Sí? Pero con la gracia de Dios, con los tiempos proféticos que se van a cumplir, lo que tenemos que estar es preparados, listos para recibir a la gente. ¿Sí? Y abiertos en nuestra mente para poder obedecerle a Dios. Con esto se nos va a habilitar muchas cosas. ¿O no, pastora? ¿Sí? Dios es un Dios de toda la tierra. Dios se mueve en toda la tierra, no solamente en 40 o 50 personas en una iglesia. Tenemos que el diseño que llevamos, expandirlo para poder dar cobertura, poder entender a los hombres. Dios no tiene problema, yo creo que Dios no tiene problema de traer un hombre, el que sea de rodillas aquí. ¿Quién es el más difícil? ¿Qué sé yo? Rajoy. Dios no tiene problema de mostrarle un sueño a Rajoy, dejarlo turbado y decir esto qué es, y traerlo a que venga aquí y nos diga, ¿qué es este sueño? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que para Dios no es difícil eso, pero para nuestra mente sí es difícil pensar eso. Para nosotros sí es difícil pensarlo, pero por eso dependemos de la palabra, por eso creemos a la palabra de Dios, lo que dice. Que Dios lo va a hacer, que Dios va a traer las naciones. Tenemos que estar preparados para todo eso. Amén. Entonces, para no agregar ni quitar a este libro, ni a la palabra que Dios me ha dado para esta tarde, ¿sí? Vamos a orar. ¿Cuánto le ha hablado el Señor en esta noche? Pongámonos de pie. El Señor podría haber elegido a cualquier otra persona con más inteligencia, más coeficiente intelectual, con más capacidades. No estamos aquí porque seamos los más inteligentes. No estamos aquí porque somos los que más amamos a Dios. No, no me lo creo. Estamos aquí por la misericordia de Él. Estamos aquí por su gran amor que nos ha escogido, que nos ha amado. Sí, Padre. Estamos aquí por tu gran amor, Señor. Estamos aquí, Señor, porque hemos hallado gracia, Señor, desde antes de la fundación del mundo ante tus ojos. Porque tú nos has escogido, Padre, como ese linaje, como ese real sacerdocio, papá. Señor, estamos aquí porque tú has querido, papá. Ni siquiera porque hemos sido lo más obedientes, Dios. Señor, tú nos has enseñado a obedecerte. Señor, tú nos has acorralado. Tú nos has atado con cuerdas de amor para obedecerte, Padre. Señor, tú nos has seducido con tu amor. Por eso estamos aquí. Señor, escudriñando tu palabra. Y viendo, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Dale por un momento al Señor gracias. Dale gracias al Señor. Porque fuera de Él no hay nada. Porque fuera de Él no tenemos nada. Porque no tienes nada por tu propia fuerza.
No tienes nada por tu propia inteligencia. Gracias, Padre. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu infinito poder. Señor, creemos que nos vas a llevar a cosas grandes. Creemos, Señor, que nos vas a levantar, Señor, como el monte de Sión, como la nueva Jerusalén, Padre, donde vendrán las naciones. Señor, nos estás capacitando, nos estás dando facultad. Oh, Rabakanda Ramasai, Itarabakoyo Lomasanda. Gracias, Jesús.